Economía en Directo América de France 24. Daniela Blandón con nosotros en el estudio. Daniela, vamos a hablar de una noticia muy importante porque este lunes entra en vigencia un embargo occidental al petróleo ruso. Hola Raúl, pues esta es una medida que ya está aprobada por la Unión Europea y que originalmente nació en el grupo de los 7 países más poderosos del mundo. Entra entonces en vigor el lunes 5 de diciembre como parte de un boicot que quiere hacer Occidente al petróleo ruso. A partir de esa fecha, el bloque comunitario dejará de comprar crudo ruso entregado por mar, lo que se cree que llegaría a impactar hasta el 90% de las importaciones que hoy hacen desde ese país exsoviético la Unión Europea. Esta medida, desde luego, excluye las entregas por oleoducto porque esa fue una de las condiciones que puso Hungría, que no tiene salida al mar y que depende en gran parte del hidrocarburo ruso, no solamente del petróleo, también del gas natural. Dani, le pregunto el objetivo de esta medida. El objetivo de esta medida y de todas las sanciones que ha impuesto Occidente desde que inició la guerra en Ucrania es ahogar las finanzas del Kremlin a través de la reducción de los ingresos de Rusia por la venta que hace de petróleo al resto del mundo. Y es que se cree que los ingresos del Kremlin por el comercio de petróleo están en su nivel más bajo desde principios de enero. Sin embargo, eso no quita que la guerra sí haya favorecido a Rusia, que es el segundo mayor productor del mundo. Occidente cree que Vladimir Putin ha podido financiar esta invasión a Ucrania porque producir un barril de petróleo le cuesta entre 30 y 40 dólares por barril, como lo vemos en este gráfico. Este es el costo de producción, el que llamamos costo de producción. Sí. Sin embargo, el punto de equilibrio fiscal, que es en donde las finanzas están en una buena salud, está entre 60 y 70 dólares y recordemos que el precio del petróleo ha estado, inclusive ha pasado los 110 dólares por barril al principio de la guerra. ¿Y quién le compra a Rusia entonces si no es Occidente? Bueno, primero hay que decir que Rusia produce el 10% del petróleo mundial. O mejor, lo entrega, lo exporta. La idea de las sanciones de la Unión Europea es detener casi todas las entregas de crudo por vía marítima que hace Rusia a los miembros del bloque comunitario. El Kremlin entonces puede tener dificultades para encontrar compradores para todo ese millón, más de 1 millón de barriles diarios que envía a Europa, que anteriormente era su mayor cliente. Sin embargo, probablemente redirigirá la mayoría de ellos al tiempo que Europa se dispone a encontrar nuevos proveedores en el mercado global. Y si no es Europa, ¿quién para responderle su pregunta? Un informe de la agencia especializada Bloomberg señala que 2/3 del crudo cargado en los puertos rusos se dirige en este momento a Asia, principalmente a China, a India y a Turquía. Estos 3 países se han convertido en los mayores compradores de los barriles rusos desplazados por Europa y una parte menor va a Sri Lanka y Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. Se estima que estas naciones compran unos 2,4 millones de barriles por día y además lo hacen a un precio más favorable porque Rusia se los está vendiendo más baratos. Y si antes de la guerra de Rusia este país les proveía 2/5 partes de su petróleo a todos estos países asiáticos, hoy le reciben 2/3 partes, o sea que ha incrementado significativamente. Bueno, ¿y cómo afectaría esto entonces a los ciudadanos europeos? Porque finalmente son los que pagan los altos precios de, pues, absolutamente todo, ¿no? Empezando por la energía, sobre todo de cara al invierno. Así es, Raúl, esta medida podría tener un efecto incierto, primero que todo en el precio del petróleo, porque si bien habrá pérdida de suministro, también hay temores sobre una menor demanda en una economía global que está en plena desaceleración. Además, es posible también que el mayor impacto del embargo de la Unión Europea no llegue este lunes, cuando el continente encuentre nuevos proveedores y los barriles rusos sean desviados, sino el 5 de febrero. ¿Por qué? Porque en esa fecha entra en vigor la prohibición adicional sobre los productos de refinería hechos de petróleo, como por ejemplo el combustible diésel. Ahora, Europa todavía tiene muchos vehículos que funcionan con este combustible, que también se usan los camiones que llevan una amplia gama de bienes a los consumidores. Adicionalmente, para hacer funcionar la maquinaria agrícola, también se utiliza el diésel, por lo que todos estos costos más altos a partir de febrero se van a distribuir en toda la economía seguramente. Dani, como siempre, gracias por toda la información económica. Más la próxima semana.